Gracias a Dios. Salve María. María. Buenas noches, queridos amigos. Nuevamente nos tienen aquí sus servidores de este programa hecho con esfuerzo, sí, pero también a veces con nuestra miseria, queridos amigos. Pero se lo ofrecemos todo a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima a fin de que podamos llegar a muchas almas, o a las almas que Dios mismo disponga. Buenas noches, señor José. José Malqui y Elisa Lanza, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, trayéndoles este programa que nos permite conocer y amar nuestra fe, nuestra Iglesia Católica. Así sea. Vamos a hacer nuestra oración de costumbre, porque siempre está consagrado a nuestra Madre, especialmente este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Lajas, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Aviso, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos mencionado nombres de algunas advocaciones marianas que son celebradas en el mes de septiembre, varias. Entonces, por eso es que nos hemos referido así, aunque sea solo de nombre, a estas advocaciones de la Virgen María. No podía ser de otra manera, ya que el 8 de septiembre también es celebración de la Natividad de nuestra Madre Santísima. Así es. Bien, es bueno siempre nosotros plegarnos y tener como referencia a los santos de nuestra Iglesia Católica. Uh-huh. Y hoy día queremos tocar un santo que particularmente yo le tengo mucha devoción desde mi juventud porque es patrono de los estudiantes, muy aconsejable para los que tienen que pasar pruebas y exámenes en el colegio, en la universidad. Y además es un verdadero superhéroe. Eso, de los tantos superhéroes que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Así es. Porque estas cosas que uno a veces lee de estos personajes, de estas vidas ejemplares, nos causan admiración y asombro. Realmente, estábamos comentando antes de empezar el programa, como se escuchaba, yo me acuerdo en mi infancia de un gran superhéroe de estos animados, de revistas, cómics. De los cómics sobre todo, ¿no? Estoy hablando de, ¿cómo era? La presentación, la presentación. ¿no? La presentación, la introducción siempre a la serie que veíamos de niños, ya sea en dibujos animados, respecto a Superman, ¿no? Cómo empezaba, ¿no? ¿Es un avión? No, ¿Es un ave? No. Es Superman. Bueno, aquí tenemos a un... Si nosotros hacemos la pregunta, responderíamos, es... San José de Cupertino. El Santo Volador. El Santo Volador. Su fiesta se celebra el 18 de septiembre. Él es del año de 1663. José nació en el año 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo, pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y ya se la habían embargado. Triste niñez, murió el papá y entonces la mamá, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño. Y este creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta, mirando tristemente a la gente, y los vecinos le pusieron el nombre de Boquiabierta. Las gentes lo despreciaban y lo creían un poca cosa, por lo que no sabían
pero lo que no sabían era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente fervoroso desde niño y que su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. Un distraído desechable. A los 17 años pidió ser admitido franciscano, pero no fue admitido. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían puesto. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por inútil, lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La mamá no sintió ni el menor placer de ver regresar a semejante inútil. Y para deshacerse de él, le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que lo recibieran al muchacho como mandadero del convento de los padres franciscanos. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos allí donde servía. Y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Atentos, ¿no?, a este cambio que ocurrió en San José. Lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, además, ¿no? Vieron esa capacidad que podía dar. Pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes, se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien, era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Qué bonito este año. Yo creo que ahí sus ángeles, que vamos a tocar este tema, han jugado un papel muy importante para asistirlo. Es que ahí se cumple, mire lo que dice nuestro Señor en el Evangelio. Quien es fiel en lo poco, ¿no? Y el pobre santo ¿no? Con las limitaciones que tenía, ahí, a lo poco que sabía, pero que lo hacía con amor, realmente, verdadero amor a Dios. Ay, pero cómo hay asistencia, mire, ay, cosas similares que nos pasan. Ahí me tocó con mi examen de manejar, de conducción. Ay, no. No sabía parquear, pero le pedí tanto: Dios mío, ayúdame. Ya no sabía qué hacer el día de mi examen. Cuando el instructor me dice: parquee aquí. Ya era entre dos autos, ¿no?, que tenía que meterme. Resulta que ya fui despacio y vino otro y me ganó. Entonces el instructor vio su reloj y dijo: no, estamos tarde, nos vamos, no se haga problema. Le voy a probar, me dijo.
Y yo me fui feliz rezando porque dije, no le tocó porque no hacer lo sabía que... parquear, me hubiera aplazado en ese entonces. Qué Ay, horror, Dios. cositas, ¿no? Bueno, pues, como decimos los bolivianos también, otra chiripa. Llegó al fin el examen definitivo en el cual se decidía quiénes sí serían ordenados. Y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo, ¿para qué seguir examinando a los demás? Si todos capos, evidentemente se encuentran tan formidablemente preparados. Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran José de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar. Y se libró, como usted, de semejante catástrofe por casualidad, chiripazo. Pero pues este santo no solamente, vamos a ver ahora el brillo de alma como era él, en su sencillez, felices los humildes y sencillos de corazón. Ordenado sacerdote en 1628, se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Qué impresionante esto. Jamás comía carne, ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conocen en semejante cantidad en ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor. Ahora se explicaban por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús Buen Pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo, volando tal cual. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban a su alrededor y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos. No oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis significa en griego ser transportado a lo sobrenatural. Vamos a comentar los 70 éxtasis que tuvo este santo. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con tanta frecuencia durante la Santa Misa especialmente, o cuando estaba rezando los salmos de la Santa Biblia. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. ¡Qué increíble! Increíble. Y, claro, no falta la gente mala, ¿no? Al ver estos prodigios, prohibición de aparecer en público.
Como estos sucesos tan raros podían producir verdaderos movimientos de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción. Qué horror, ¿no? Dice el Evangelio también, enemigos los de su propia casa, pero imagínense en el centro de una comunidad religiosa, sus propios superiores. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior, que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Obediencia, qué bonito, ¿no? El voto de obediencia. Cuando regresaba en sus sentidos, ¿no? Pedía perdón a sus compañeros diciéndoles, excúsenme por estos ataques de mareo que me dan. Las levitaciones. En la iglesia han sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consisten en elevarse el cuerpo humano desde el suelo sin ninguna fuerza física que lo esté llevando. Se ha considerado como un regalo que Dios hace a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron a llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y dando su típico pequeño grito, se fue elevando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos. Luego descendió suavemente al suelo y como avergonzado subió corriendo a su habitación y ya no bajó más ese día. Besando al niño Jesús. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús. Y allí junto a la madre y al niño se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. Su última misa, el día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa. Y estando celebrando quedó suspendido por los aires, como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto eran meros eventos y lo acusaban de engañador. Eran meros inventos y lo acusaban de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa quedó José en éxtasis y se fue elevando por los aires. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió entonces al catolicismo. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Getsemaní antes de la glorificación. Los últimos años de la vida de San José
Él fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados donde nadie pudiese hablar con él. Continuaba en castigo, el pobre frailecito. La gente descubría dónde estaba y allá corrían en multitudes. Entonces lo enviaban a otro convento más alejado aún. Ya, maldad, realmente. Entonces más alejado, y él sufrió muchos meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en Getsemaní. Pero después, a base de mucha oración y de continua meditación, retornaba otra vez a la paz de su alma. A los que le consultaban problemas espirituales les daba siempre un remedio. Rezar, no cansarse nunca de rezar. Que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. Murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Que Dios nos enseñe en estos hechos tan maravillosos que Él siempre enaltece a los que son humildes y los llena de muchas gracias y bendiciones. Qué hermosa vida, ¿no? O sea, bien, ¿no? La vida de los humildes realmente es una vida increíble, increíble, ¿ves? Por el que uno no da ni un céntimo, el santito que tenía la boca abierta, mire a dónde llegó. Y el ejemplo y la reina madre humilísima siempre es, pues, María Santísima, la obra más perfecta de la creación y el paraíso de Dios revelado a los hombres. Titulado así justamente el libro y obra del fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Esconnamilio Cladías, y que vamos a dar a continuidad en su lectura, que nos permite conocer cuál es el rol de María Santísima como eje de la historia, de aquí hasta el fin del mundo. Y vamos a empezar, pues, el capítulo 3 en el que nos habíamos quedado. El mismo refiere la futura glorificación de la Virgen y cuál es el denominado secreto de María Santísima. Después de considerar en el anterior capítulo las dos primeras fases de la posthistoria de Nuestra Señora, y ustedes lo pueden recapitular viendo nuestros programas anteriores en nuestra plataforma de YouTube, nuestro programa de Oh Gracias, ahora es el momento de tratar sobre la última de ellas, el esplendor meridiano, es decir, el triunfo de Jesucristo por medio de su madre. Para Monseñor Juan Esconnamilio Cladías, autor de esta obra, es imposible transmitir lo que hay en su alma sobre el porvenir glorioso reservado a la Santa Iglesia durante el reino de la Virgen Celestial. Le faltan palabras para describirla, renovada y resplandeciente de gracia por la acción del Divino Espíritu Santo, quien actuará en favor de ella, en María, con María y por María. Un trecho de la profecía de Baruch ofrece una pálida idea sobre las intuiciones que llenan su corazón de entusiasmo. Dice esta profecía: quítate, Jerusalén, la prenda de luto y de miseria. Revestíos para siempre los adornos de la gloria divina. Cúbrete con el manto de justicia que viene de Dios y coloca en tu cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Dios mostrará la tierra y bajo todos los cielos tu esplendor. Este es el nombre que Dios te ha dado por los siglos de los siglos. Paz de la justicia y esplendor del temor de Dios. Sin embargo, el plan del Altísimo sorprenderá incluso a los espíritus más reflexivos, ya que Él puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o entendemos. Nos dice Efesios 3:20. Cualquier imaginación sobre el triunfo del corazón de María y la consecuente exaltación de la Iglesia es un mero borrador frente a las maravillas que el Señor de los ejércitos operará para glorificar a su hija predilecta, su madre virginal, su esposa inmaculada.
Esta sublime realidad no excluye, sin embargo, otra aún más bella, señalada por el doctor Plinio Correa de Oliveira, que decía: a medida que los justos van generando la idea de lo que será el reino de María, el mismo se acerca a nosotros. Es propio del profetismo no solo prever y anunciar, más de alguna forma anticipar los hechos percibidos a la distancia. Al recibir la noticia de que una pequeña nube con apariencia de un puño se levantaba en el horizonte, estamos hablando de Elías, divisó la lluvia torrencial que caería sobre Israel y haría reverdecer el suelo, tornado en ese tiempo estéril por la implacable sequía con la que Dios había castigado los pecados del pueblo durante 3 años. Inmediatamente mandó a decir al rey Ahab que se apresurara a regresar a su palacio para que la lluvia no lo detuviera en el camino. Esto se relata en Reyes 18 del 41 al 46. Ahora, además del fenómeno físico, el profeta Igneo discernió en la nubecita una prefigura de la Virgen María, que traería a la tierra otro diluvio, no de agua, sino de gracia. La propia fuente divina de la gracia que redimiría el género humano estéril por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y la beata Ana Catalina Emmerich narra que eligiendo a 3 de sus discípulos, Elías los envió como mensajeros a los paganos del norte y del sur, incluso en el lejano Egipto, para anunciarles que se prepararan, porque estaba a punto de llegar la Virgen de la que nacería el Salvador de los hombres. Este episodio muestra que cuando ciertas almas son llevadas por el soplo de la gracia a volar en el firmamento de la futura exaltación de Nuestra Señora, ellas deben dejarse conducir sin recelos, aunque siempre se queden cortos de la realidad. Su anhelo elevado de ver vengada la hora de la Madre de Dios acelera la manifestación de la justicia y la misericordia divinas, como explica el doctor Plinio Correa de Oliveira en la siguiente frase. El reino de María será la quinta esencia, la plenitud, el mejor de los mejores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Será tan alto que los hombres quedarán desconcertados. Ahora, eso vendrá en la medida en que la brisa de la promesa sople en nuestros rostros. Existe esa frase muy hermosa de las Escrituras. Si escuchas hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 94. Yo diría, si hoy sintiese su viento, no desviéis vuestros rostros. De eso se desprende que el reino de María exige a partir de ahora una gran vigilancia, como una cuestión de hecho. Nosotros nos definimos como los batalladores a favor de las ruinas sagradas que restan de la civilización cristiana, y al mismo tiempo los jardineros del primer brote de la era mariana, que se desarrolla en toda su delicadeza, en toda su fragilidad, pero en toda su pujanza. En consecuencia, al final de este trabajo que el querido lector de este hermoso libro tuvo la amabilidad de seguir, nos dice Monseñor, él desea hacer algunas consideraciones sobre el futuro, basada en los anuncios proféticos de su maestro espiritual, Plinio Correa de Oliveira. Anhela de esta forma incentivar las inspiraciones de la gracia que habían en el interior de las almas, en el sentido de esperar con confianza la intervención divina en los acontecimientos, determinando el fin del dominio revolucionario y la instauración del reinado de Jesús por María. Pues bien,
Con esto da paso entonces a esas consideraciones que él trata y tiene la mejor intención de transmitirnos, ¿no? Respecto al porvenir, respecto a lo que sucederá y cómo será la actuación de Nuestra Señora basada en los anuncios proféticos. Quisiera el doctor Plinio. Participación de gracias por la sagrada esclavitud. En la expectativa profética del doctor Plinio, la era marial será una época de transmisión de dones celestiales sin precedentes. ¿Cómo será eso? Espero que Nuestra Señora nos dé dones inimaginables, superaumentados, mucho más bellos y más admirables que los ya conocidos, que no sabremos ni qué decir, expresaba el doctor Plinio en una conferencia en 1981. Ahora, en orden a verificar tal comunicación de gracias y designios, la humanidad debe seguir el mismo camino percorrido por María Santísima, el de la sagrada esclavitud. En el reino de la Virgen, los hombres participarán en un grado altísimo del amor que une el Divino Espíritu Santo a Nuestra Señora. Esto es una expresión de San Maximiliano María Kolbe, que parece haber comprendido algo de este amor inefable que existe entre el Espíritu Santo y su esposa Inmaculada. Por eso comentó, desde el primer momento de su existencia, el dador de toda la gracia, el Espíritu Santo, establecido en el alma de la Inmaculada, su morada, tomando posesión absoluta y penetrándola de tal manera que el nombre de esposa del Espíritu Santo expresa solo una sombra lejana, pálida, imperfecta, pero verdadera de tal unión. La unión entre el Espíritu Santo y la Virgen Inmaculada es tan estrecha que el Espíritu Santo no ejerce ninguna influencia sobre las almas, sino es a través de ella. Por lo tanto, continúa Monseñor, de acuerdo a la expresión de San Luis Griñón de Montfort, las almas respirarán a María, o sea, que se sentirán blanco del inconmensurable y gratuito amor de ella, y como resultado, la amarán con confianza, arrebatamiento y cariño. De ese cariño inefable nacerá un discernimiento de espíritus mutuo, a través del cual contemplarán unas en las otras el aspecto específico de la Madre de Dios que están llamadas a reflejar. Sin embargo, esto solo se realizará a través de un vínculo muy estrecho de esclavitud espiritual con la soberana del universo, todo compuesto de asombro, veneración y ternura, así como de disposición radical al servicio, a la obediencia y al holocausto. De esta manera, toda la sociedad se elevará a un nuevo nivel de vida sobrenatural, cumpliendo plenamente las palabras de San Pablo, que dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, nos dice en la segunda carta a los Corintios. En el conjunto de la opinión pública, por tanto, refulgirá la imagen y semejanza de Jesús por la mediación universal de María. En efecto, llevada al pináculo de la perfección, la esclavitud mariana configura al esclavo con su señora, haciéndolo uno con ella. Así, a través de la consagración a Jesús, a través de su madre, el espíritu de María será transmitido con tal eficacia que transformará una generación quebrada por la revolución en la fina punta de la santidad, de la nobleza y de la combatividad. Este espíritu también se comunicará de alma en alma. Al efectivizarse la sentencia del apóstol, háganse esclavos unos de otros por la caridad, como dice en Gálatas 5:13. Sin embargo, tal fenómeno ocurrirá de forma jerárquica,
semejante a la iluminación de los ángeles superiores en relación a los inferiores. Las almas más llamadas serán instrumentos del Espíritu Santo junto a las demás, auxiliándolas a crecer en su unión con la Virgen Purísima por la transmisión del esplendor de la gracia que en ellas inhabitará. En función de esta perspectiva, ¿cómo se establece el reino de María? Será el reinado de la clemencia, de la piedad y de la dulzura de Nuestra Señora. La era histórica en la que su espíritu estará presente en cada criatura y su amor cubrirá como una niebla blanca y discreta toda la tierra. Así como en los días actuales se inhala en cualquier lugar el aliento hediondo y asqueroso de la revolución, caracterizado por la revuelta, por el igualitarismo, la sensualidad desenfrenada, durante el reino de María, se respirará el suave perfume de la presencia y de las virtudes de la Reina Celestial, ya sea en las almas y en los ambientes, sea en las costumbres y hasta en las civilizaciones. Sobre esta presencia de la Santísima Virgen, un reconocido autor comenta: Dios y su Cristo se sirven de María, en el sentido de que hacen pasar por ella todas las gracias que nos están destinadas. Hacen que nuestra Madre viva de la vida que nos han asignado. Primero se llena, luego se desborda. La gracia se preforma en ella y adquiere especial belleza. Toda gracia y toda gracia, ayudas y hábitos, virtudes y dones, nos llegan así canalizados y distribuidos por ella, imbuidos de la particular dulzura que ella otorga en todo lo que toca y comunica a todo lo que hace. Con su acción, María interviene, por tanto, en toda nuestra vida y es portadora de todo lo divino en nosotros. A lo largo de nuestra existencia, desde la cuna e incluso antes, hasta el sepulcro e incluso más allá, nada queda excluido de su dominio. Ni la gracia habitual, ni las gracias presentes, ni la gracia de la gloria. Moldea va dando forma a todo nuestro ser en Cristo. En todo imprime su huella. Esto lo dice San Bernardo, ¿no? O Bernardo en un libro que también escribe, El Misterio de María. El gran profeta y apóstol de María, San Luis Griñón de Montfort, explica que Nuestra Señora engendrará en las almas de los paladines de su reinado una santidad tan superior, por tratarse de una participación en sus propias virtudes, que ellos tendrán en el orden de la gracia la proporción de los cedros del Líbano, en relación con los arbustos, si fueran comparados a los santos de las épocas anteriores. Sí, durante esta comparación nos deja siempre admirados, ¿no? Que los santos de estos tiempos serán como los cedros del Líbano en comparación con los santos de antes. Si durante los instantes de un éxtasis la Virgen se levantó a San Bernardo de Claraval el velo que escondía su persona, a esos elegidos ella se mostrará y se entregará por entero como nunca lo hizo. Habrá un momento en el que cada uno de los hijos y esclavos de ella verá como que transfigurada delante de sí y experimentará los torrentes de amor y de misericordia que emanan de su corazón. Todo quedará limpio, perdonado y restaurado. El reino de María, realización máxima del reino de Cristo, estará fundado en las almas. Ahora entra a un punto realmente muy bonito y que es el centro de esta especial teología mariana.
El secreto de María. Tal auge de vitalidad sobrenatural hará de la Iglesia y la sociedad una imagen del glorioso cuerpo de Cristo. Sustancialmente será siempre el mismo y único cuerpo místico, pero estará adornado con nuevas cualidades que le darán una luz más intensa. Por su parte, los hombres seguirán sujetos a las malas tendencias inculcadas por el pecado original. Sin embargo, es de esperar que en la mayoría de los casos, éstas permanecerán sometidas a la razón iluminada por la fe, como resultado de un extraordinario movimiento de la gracia concedido por la misericordia divina. Para lograr ese grado de santificación y renovación de su esposa mística, nuestro Señor realizará en favor de la humanidad algo análogo a lo que sucedió con los discípulos en los días posteriores a la Pascua de Resurrección. Les abrirá el Espíritu para que entiendan las Escrituras. Entonces se revelará el secreto de María, que consiste en una verdad conocida, pero no comprendida y amada del todo. En este sentido, el doctor Plinio afirma: tengo la impresión, no puedo estar seguro, de que el secreto de María será una nueva luz, una verdad ya manifestada, pero cuya interpretación pasará a primer plano especialmente en esta época de la historia. Tal verdad, contenida en la revelación oficial, se relacionaría con la esencia misma de Dios. Y a partir de ella, las relaciones de Dios con Nuestra Señora, con la Iglesia y con todas las almas. En consecuencia, la relación de los hombres con el universo, en el ámbito cultural, político, social y económico, estaría profundamente condicionado por este nuevo hecho sobre el que brillará una luz especial. El secreto de María no se limitará, sin embargo, a la simple asimilación de una verdad, aunque ella sea necesaria, ya que no se compara, ya que no se conoce, lo que no se conoce no se ama. La clara noción respecto de Nuestra Señora producirá en los corazones un efecto similar al experimentado por los discípulos de Emaús cuando escucharon las enseñanzas del Divino Maestro. Nos dice en Lucas 24:32, nuestros corazones no se encendieron cuando Él nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. A través de una acción de gracia, este conocimiento irá acompañado de un aumento del amor, la devoción y la piedad hacia ella, lo que resultará, como indica el doctor Plinio, en una cierta unión de pensamientos y caminos con María y por ella con Jesús, que nosotros no entendemos ahora cómo podrá ser. Se trata de algo sublime y misterioso. La plena revelación de ese secreto abrirá las mentes y los corazones a dos aspectos específicos de Nuestra Señora. Por un lado, habrá una enorme profundización en la comprensión de las relaciones de ella con las tres divinas personas, como se mencionó anteriormente. A la luz de ese convivio, el entrelazamiento de las almas adquirirá el tenor que, como explica el doctor Plinio, una especie de paz y tranquilidad se establecería entre los hombres, dando paso a una nueva civilización. Y de modo especial, se inauguraría un relacionamiento con los corazones de Jesús y María, marcada por una nota de intimidad que antes no existía. Por otro lado, en virtud de un desarrollo teológico favorecido por gracias insignes y quizás por dones místicos, la mediación universal de Nuestra Señora y su papel en la salvación de los hombres se hará evidente.
destacando la superexcelencia de la santidad de ella. Como corolario, se hará luz sobre el enigmático proceso revolucionario y los falsos profetas que lo sustentan, los cuales envolvieron en tinieblas a la misma Iglesia. Destaca en todo el doctor Plinio que esa nueva comprensión abriría para los hombres una tal amplitud de gracias, daría un carácter tan filial y al mismo tiempo tan humilde al vínculo con ella, que elevaría el nivel de la piedad de los fieles y a fortiori del clero hasta una altura apenas presentida por los siglos anteriores. Así, llegado el momento de la revelación del secreto de María, nuestras esperanzas de santidad se multiplicarían por 1.000.000. A partir de ese inmenso flujo sobrenatural se vislumbrará claramente los extremos del bien y del mal que pueden alcanzar la criatura racional. En efecto, después del pecado original hay una cierta tendencia a juzgar que la maldad humana no es tan grave ni perniciosa y que el bien no necesita brillar con todo su esplendor ni merece especial respeto y veneración. Debido a este defecto, las almas carecen de la verdadera noción sobre la grandeza de la redención realizada por nuestro Señor y de la corredención de María. Por tanto, formará parte del secreto de María una percepción seria, profunda y extrema de los actos humanos a la luz de la propia mirada de Dios que iluminó la visión de la Santísima Virgen en un grado más allá de toda consideración. Como resultado, el bien será exaltado como nunca antes y el mal será execrado hasta las últimas consecuencias. A medida que esa era bendecida progrese y se acerque a su apogeo, estarán asentadas las bases para que la honra debida al Creador le sea dada por completo y así se ponga un glorioso final a la historia. Ante este magnífico panorama, surge inevitablemente la pregunta: ¿podemos realmente develar algo sobre el reino de María? ¿Se nos permite proponer algunas hipótesis? Si es así, ¿cómo hacerlo? Monseñor Juan Clá propone 2 caminos. El primero se centrará en el análisis de la famosa oración Salve Regina, en la que se pueden apreciar maravillas sobre la persona de Nuestra Señora y su misión junto a los hombres. El segundo se centrará en la acción del Espíritu Santo en las almas a través de su esposa inmaculada, a partir de una aproximación entre los 7 dones del Paráclito y las cartas a las 7 iglesias contenidas en el Apocalipsis. Muy bien, yo dejaría aquí en suspenso, ¿no? Porque ahora va a entrar pues a un desarrollo realmente sustancial. ¿Quién? Un poco en la Mariología se ha explicado o se ha profundizado estos niveles para conocer el rol de Nuestra Señora. Bueno, es un libro que realmente nos permite visualizar, tal vez de modo muy introductorio, a lo que tal vez en las futuras generaciones, en los años venideros, cuando el reino prometido por Nuestra Señora en Fátima, porque cuando ella dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará, y se ha establecido, queridos amigos, el reino de Dios en el corazón de los hombres, en la humanidad entera, esta mariología, ¿no? Realmente descolle y realmente se abra pues a una expansión y a un desarrollo
en base a una espiritualidad que lo harán almas que practiquen y que amen tan marianamente y tan amorosamente a nuestra madre, que puedan ir explicitando esto a las futuras generaciones de tal manera que comprendamos un día, termine la historia de la humanidad con un punto final en el cual el hombre haya llegado a comprender, conocer quién fue nuestra Madre, María Santísima, y todas sus cualidades, ¿no? Una cabal comprensión. Uh-huh. No sé si nos dan unos minutos, estamos a menos 10, tenemos 10 minutos. No sé si nos dan para tomar unos párrafos más de este hermoso libro, o simplemente nos quedaría despedirnos, ¿sí? Pero podríamos aprovechar algunos minutitos más. Si gusta, entonces sí proseguimos. Unos párrafos más tal vez nos da. Bien, siempre, ¿no? Con esas dos cuestiones que nos puso en lo último que usted leyó, realmente, cómo es nuestra labor. No, yo me ponía a pensar, entre todo la lectura del Secreto de María, ¿por qué la importancia de la consagración? ¿Por qué la importancia de hacerse esclavo perfecto de nuestra madre? Entonces, con razón, en la orden en la que estamos, los heraldos del Evangelio, pues se promueve tanto las consagraciones a Jesús por María, la consagración total. ¿Por qué se quiere llegar a todos los rincones de los países del mundo entero, a millones y millones de gente que hagan esta consagración? Entonces, y aquí estamos viendo esas respuestas, ¿no? En el Secreto de María. Mire, yo creo es lo siguiente, algunas veces tuve esta pequeña emoción interior, que es nuestro Señor, Dios ya desde toda la eternidad, y está reflejado en las Sagradas Escrituras, cuando Él puso y sentenció la enemistad que había entre el bien y el mal, entre la descendencia de la mujer, Nuestra Señora, y el de la serpiente, ya sentenció que Nuestra Señora es la gran victoriosa cuando Él dice, ella te aplastará la cabeza, mientras tú a la serpiente tratará de herirle el talón. Desde el Génesis, ¿no? Ahora, el pecado por el cual el demonio prevaricó, bueno, antes de ser demonio y de ser lanzado, expulso de los cielos, fue sometido a una prueba que él no superó y decidió no servir a Dios por verse amenazado en su grandeza o en su importancia, en su relevancia, al creerse ser un ser supremo de naturaleza superior a la humana. Evidentemente son los ángeles superiores a la naturaleza humana, pero fueron sometidos a esta prueba de amor cuando Dios les reveló que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnaría en naturaleza humana. ¿Cuál fue el motivo, el impulso, el móvil espiritual que llevó a revelarse a este ángel de la perdición? Fue el orgullo. Contrario sensu, por lo tanto, en contraparte, Dios vencerá a través del más alto e insigne ejemplo de humildad, que Nuestra Señora ya lo dio en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Ahora, ya es la gran victoriosa. Pero, como esto está ligado a la descendencia, a la progenie de la Virgen con el Espíritu Santo, en estas almas benditas de Dios, elegidas por Dios, ¿sí?, que confrontarán a la progenie de la serpiente, por lo tanto, los hijos de las tinieblas, contra los hijos de la luz, ¿sí?, es lo previsible que aún tenga que brillar mucho más la virtud de la humildad. Y por eso se habla, y es que introduce en el Tratado de la Verdadera Devoción San Luis María Griñón de Montfort el ápice, el culmen, ¿no?, la parte más sustancial, la cumbre de esta expresión de esclavitud, es de los hijos de María, tornándose esclavos de amor. Entonces va a ser de los esclavos de la esclava que vencerán
y aplastarán la cabeza del león. Por lo tanto, es un elemento más para destacar que no es por el hombre por sus propias fuerzas ni merecimiento, sino es por la actuación, la misericordia, que va a poner en relieve el amor misericordioso de Dios en esta gran victoria, valiéndose de unos nada que son como somos hoy en día. Por eso habla justamente. Tan sencillo, ¿no? Que por eso habla, claro. Como hemos leído, cuáles son los defectos y los males que aquejan este mundo, y por eso estamos viviendo y somos producto, todos nosotros, de unas generaciones quebradas, porque el mal nunca ha llegado a una profundidad de expresión tan terrible y funesta como el que estamos viviendo hoy en día. Por eso mismo, y usted se extrañaba como cualquiera uno de nosotros, que el santo San Luis María Griñón de Montfort ponga en relieve que los santos de hoy serán como cedros del Líbano, comparado a los santos del pasado, que serán como pasto, ¿no? Así cortito, chiquito. Porque realmente el mal que está enfrentando hoy en día el cuerpo místico de Cristo y los pocos fieles que son parte de esta progenie fiel, mariana, que es fiel a la promesa de Dios y combate el mal, realmente el mérito, la actuación de Dios es como que sobresaliente como nunca se ha dado en la historia. Acabamos de ver la historia de un santazo, el santo volador, San José de Cupertino, y hemos reflejado la vida de él. ¡Qué maravilla! Y uno se extasía realmente pensando en ver un alma, cómo amaba en esa sencillez, cómo Dios premia con esos dones y esas cualidades. Pues los santos de estos últimos tiempos sobrepujarán a santos de esa talla, de ese quilate, como San José de Cupertino. Imagínense. Por eso vamos a pedir gracias para el secreto de María. Eso. En la oración que ha hecho compuesto el doctor Plinio Correa de Oliveira, ya cerrando el programa y yendo con esta parte tan importante de este libro, este capítulo que hemos dado lectura. Oh María Santísima, esposa del Espíritu Santo, obténme de ella la gracia necesaria para que yo mire de frente a mi alma, haciendo un examen implacable y verdadero de todo cuanto en ella se contiene. Obténme amar lo que allí pusiste de bueno y odiar aquello que hay de malo, de suerte que expulse de ella el mal, triunfe el bien y comience en mí aquella aurora del reino de María por el cual debemos vivir, luchar y morir. Y si tal fuera mi flaqueza y falta de generosidad, que yo no consiga corresponder a vuestras gracias, dame las gracias aún mayores, aquellas que hacen parte de tu secreto, que son parte de tu secreto, y de las cuales, dice San Luis Griñón, que el hombre como que no le es posible resistir. Amén. Bien, queridos amigos, nos vamos, les dejamos para seguir en las próximas ediciones, una continuación de este maravilloso libro, tan mariano. Hasta una próxima entrega. Deo gracias. Salve María.